Buenas noches. En Qué grande es el cine español vamos a ver hoy El viaje a ninguna parte, una película de Fernando Fernán Gómez. Fernando Fernán Gómez, como todos ustedes saben, es una leyenda viva y por muchos años iba a decir del cine español, de la cultura española del siglo XX. Fernando Fernán Gómez en teatro ha sido todo, actor, autor y director, pero en cine y en televisión también ha escrito guiones, ha dirigido las películas y las ha interpretado. Hoy vamos a ver, como digo, El viaje a ninguna parte, que yo definiría como una de las obras mayores de Fernando Fernán Gómez, lo cual ya es decir bastante porque con Fernando Fernán Gómez nos enfrentamos a un autor que ha hecho La vida por delante, que es una película que marca en los años 50 gran parte del reflejo social de lo que era España. Es El mundo sigue, otra película magnífica de él, por no hablar del extraño viaje o El crimen de Mazarrón, una de las obras malditas, de culto y que tiene un mayor número de seguidores. Bueno, pues yo creo que El viaje a ninguna parte es una de las obras que tiene semejante categoría entre una veintena de ellas que lleva haciendo Fernando Fernán Gómez. Quizá es una obra sobre la memoria y una reflexión sobre el oficio de Fernando, el oficio de los cómicos. Y también yo creo que en esta película sentimos eso que se llama el paso del tiempo y el paso de la vida. Pero para hablar de esta película está hoy aquí un actor y director español, José Sacristán, Pepe Sacristán, muy buenas noches. Buenas noches. Yo no sé si, bueno, por casualidad, pero fundamentalmente por causalidad, trabaja en El viaje a ninguna parte. Yo quisiera que tú, ante la audiencia esta noche, introdujeras un poco esta película de Fernando Fernán Gómez, que sé que para ti es especialmente querida. Sí, por esa especialidad o por ese punto de cosa especial me cuesta un cierto trabajo pronunciarme a propósito de una película como El viaje a ninguna parte. Que hoy hay ocasiones en la vida de un actor, y esta es una de ellas, en que el compromiso profesional está excedido o superado por la cuestión personal, la emotividad y una serie de cosas. Como muy bien ha señalado Fernando Fernán Gómez, es toda una leyenda viva no solamente del mundo del cine, sino de la cultura. Cuando Fernando pone el acento o el interés en contar una historia como esta y cuenta conmigo para protagonizarla, yo entiendo que las responsabilidades van más allá de hacer o no un buen trabajo o un regular trabajo como actor. Todo el grado de emoción, de sentimiento, todo lo que rodeó el rodaje de esta película, desde las premisas previas, el tiempo de rodaje en sí y su terminación, insisto, fueron algo más que el estar haciendo una simple película. Se hablaba, como tú has dicho, no solamente, o se trataba de contar, de hacer un homenaje a los cómicos de la legua, de hablar del oficio, sino hablar de la memoria, hablar del tiempo, hablar de muchas cosas. Yo, por no extenderme más, decir que esta es una de las películas, de mis películas, por supuesto, más queridas, pero, insisto, no solamente como actor, sino como individuo. Estar como individuo, como persona, como ciudadano, en una aventura de vida y de trabajo como esta, justifican o dan sentido a muchas cosas. Creo que está eso, el trabajo de los cómicos, está la memoria, está la historia, la posibilidad de recuperarla, de vivirla. Estuvo, en definitiva, para mí, una apuesta que afortunadamente tuvo unas compensaciones más que suficientes. Y estoy celebrando en estos momentos el que el público de televisión vuelva a contemplar esta propuesta, por decirlo de alguna manera, esta propuesta. Muy bien, está también con nosotros esta noche Fernando Mendeleite. Hola Fernando, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Dinos algo del viaje a ninguna parte antes de empezar la película. A mí El viaje a ninguna parte me parece efectivamente una de las películas más importantes de toda la historia del cine español. Creo que refleja muy bien un mundo muy peculiar, que es el mundo de los artistas, el mundo de los cómicos, de los cómicos en su estamento más inferior, ¿no? En el cómico ambulante, ¿no? El cómico que va de pueblo en pueblo en una época determinada. Creo que estos personajes tienen en la película una extraordinaria dignidad, como se hace alusión en el diálogo en la parte final de la película, y están vistos con un cariño, con un calor y con un sentido del humor extraordinario por parte de Fernando Fernán Gómez y por un equipo de actores verdaderamente excepcional, ¿no? Que son los mejores actores del cine español, algunos, prácticamente todos ellos. Yo creo que es una película muy arriesgada porque tiene una estructura muy peculiar, es una película en la que se está jugando todo el tiempo con lo que es real y con lo que es inventado, con lo que es verdad y con lo que es mentira y con lo que es
auténtico para el personaje, aunque no sea verídico, ¿no? Creo que eso está muy bien contado, con mucha valentía por Fernando, y aunque esté mal que lo digamos aquí, porque está delante por Pepe Sacristán, que es, yo creo, uno de sus mejores trabajos, es una interpretación verdaderamente prodigiosa y maravillosa. Muy bien. Está también con nosotros Andrés Amorós, que ha estado muchas veces ya aquí en este programa, que además se une en este caso, su amor por el cine y por el teatro. Y yo me gustaría que hablaras algo de esa unión que también hay en Fernando entre el cine y el teatro, y que en el viaje a ninguna parte lo lleva al punto máximo. Claro. Mira, yo creo que esta película es la tradición española de la tragicomedia. Hay escenas divertidísimas, pero a la vez hay una cosa muy clara, que es que estos cómicos representan un mundo que se acaba. Entonces eso está visto inevitablemente con melancolía, con ternura. Bueno, el relato, yo recuerdo una cosa que dice mucho Torrente Ballester, el narrador no fiable. Este señor Galván, pues no hay que fiarse de él. Hay dos fechas que se están juntando. Habla desde 1973, cuando tiene más o menos 70 años, recordando 1951. Pero lo que en definitiva importa pues es este mundo de los cómicos y el jodido peliculero, como dice. Y bueno, yo os quiero recordar, perdonadme, no es la pedantería, una escena de una novela española. Mira, hay un caballero que va por la Mancha, como estos, y ve venir una carreta muy rara. Y ahí se ve pues un señor que es un bufón, y otro que es un diablo, y otro un emperador, y otro un esqueleto. Y cuando se acercan más, le dicen quiénes son. Es la compañía de Angulo el Malo. Y ese caballero dice: andad con Dios, buenas gentes, y haced vuestra fiesta. Y mirad si mandáis algo en que yo pueda seros de provecho. Lo haré con buen ánimo y con buen talante, porque desde muchacho se me iban los ojos tras la farándula. Claro, el que hablaba así era Alonso Quijano. Y otro personaje del mismo Cervantes dice: es que los actores, los cómicos, son necesarios en la República como lo son las flores, las alamedas y todas las cosas que honestamente recrean. Pues bien, la mirada de Cervantes, con esa ternura, con esa melancolía, con ese cariño por unos cómicos que nunca triunfarán, que no tendrán dinero, que no serán famosos, es la misma mirada de Fernando Fernán Gómez en El viaje a ninguna parte, y es la mirada que espero que ustedes ahora tengan. Bueno, pues yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, Andrés. Vamos a ver El viaje a ninguna parte, y que sirva también como homenaje del programa Qué grande es el cine español y de todas las personas que lo hacemos, a una figura como la de Fernando Fernán Gómez. No olvidemos que el año pasado fue reconocido como Premio de las Artes Príncipe de Asturias. Precisamente es el segundo cineasta u hombre de teatro que lo consigue. El primero sería Luis García Berlanga en el año 1986, que es el año en que se filmaba precisamente esta película. Creo que es algo conmovedor para todos nosotros y que esperamos que sea un coloquio, una vez que veamos la película, que a todos ustedes les guste tanto como a nosotros hacerlo. Muchas gracias. Bueno, pues aquí estamos, después de haber hecho un viaje no a ninguna parte, sino a una parte muy clara, a nuestro corazón. Yo creo que todos hemos visto la película y realmente es una película que conmueve. Como decía al principio, la película es del año 1986. ¿Qué ocurría en el año que filmaba Fernando Fernán Gómez El viaje a ninguna parte? Pues ese día, el 1 de enero, España entra en la Comunidad Económica Europea. Es una película realmente reciente, ¿verdad? Es el año en que muere Tierno Galván, es el año en que muere Juan Rulfo, nada menos, el gran escritor. Es el año en que es asesinado Olof Palme. Digamos que hay unas memorias accidentales en los periódicos soviéticos, tal y como hablan, con ese mismo término de memorias, porque ha habido un accidente en una central nuclear en Chernobyl que será prácticamente la noticia del año. Muere nada menos que Jorge Luis Borges. Argentina gana el Mundial de Fútbol en México en ese año 86 y el PSOE obtiene mayoría absoluta por segunda vez consecutiva. Digamos también que es el año en que se decide que Barcelona será sede de la Olimpiada del 92 y Sevilla sede también de la Expo de 1992.
estalla el Irán Gate, que quizá nos parece ya también muy lejano. Como decía antes, Luis García Berlanga obtiene el premio Príncipe de Asturias de las Artes y digamos que muere un gran cineasta, un gran autor de cine romántico como fue Douglas Sirk. Y ahora ya sin más, pues vamos a pasar, una vez centrada la película y el año. ¿Te recordaba estas cosas cuando estabais rodando, el año 1986? Sí, hay otro dato años. Es que la misma noche del estreno del Viaje a ninguna parte, yo creo que es, por supuesto entiendo que no es un dato como para que tú lo tengas señalado, pero yo terminaba el montaje de Cara de Acelga. Me acuerdo perfectamente que terminé en Cinearte. Tiene que ver esto, no es ninguna... Esto se corregirá, sí, y vendrá en el Espasa inmediatamente. Vendrá en el Espasa, ¿no? Pero a propósito de los estados de emoción, de los grados de emoción, y creo que lo que estamos aquí conocemos de todo eso relacionado con el cine y con el teatro, y por qué no decirlo, con la cultura pasada por las tripas, que yo creo que es donde importa y donde la cultura adquiere su auténtica dimensión. Yo terminé con mi amigo Matesán de montar Cara de Acelga y el tiempo justo para cambiarme de trajecito y acudir al Cine Gran Vía, al estreno del Viaje a ninguna parte. Ese día uno pensaba que se estaban cumpliendo o se iban resolviendo las cosas que uno soñaba en su momento, en su tiempo, a propósito de dedicarse a esto del cine. Cuando la película que se estrenaba esa noche era El Viaje a ninguna parte, no voy a ponerme más pesado para insistir en cuestiones que tienen que ver, o tenían que ver y siguen teniendo que ver con algo más allá de lo profesional, sino con lo de la emoción y el dar un sentido a la vida de una persona, el dedicarse a un oficio y no a otro, ¿no? Esa noche fue realmente gloriosa para mí, realmente inolvidable. Yo quería destacar ahora, la última vez que la he visto, que hay algo que es muy difícil de coger en las películas, por ejemplo, no ya la época, que está muy bien ambientada la película, el frío. Esta es una película donde se siente el frío, quizá porque hubo un acierto de elección cuando se rodaba y había nieve, y si no se pone la nieve, pero eso es lo de menos. Hay algo de frío en los personajes cuando se levantan de la cama, en los personajes cuando van a coger un autobús. Eso es algo que es muy, muy difícil de captar en el cine. Franco nevaba más. Claro, hay hacía más frío. Mucho más. Hay una frase preciosa que me dice Gavino, cuando le digo, me encuentro con mi hijo, me digo... No me llames de usted. Sí. No le llame usted Yo le porque llamo de sea mi usted padre, sí, porque no le porque conozco. sea mi padre, sino porque no le conozco. Es decir, la frialdad entendida, o sea, lo del frío se extiende. Sí, sí, no, por eso, que es una película donde está... Es que esta es una película que trata muy esencialmente de las carencias por las que pasan estos profesionales que se dedicaban a ese oficio, ¿no? Es una película sobre el hambre, es una película sobre el frío, sobre la provisionalidad, sobre la inseguridad, sobre la dificultad de ganarse el pan día a día, ¿no? Yo creo que, claro, esos son temas eternos y esenciales, ¿no? Y eso está muy conseguido en la película porque está dado visualmente. Yo creo que hay un acierto, efectivamente, en la elección de los exteriores, de los interiores también. Creo que Alcaine hizo una fotografía muy estupenda, muy adecuada a la película. Eso, más que estupenda, adecuada, muy para película, reflejar ese mundo como gris. Hay una tensión, pardo. hay una tensión, ahora volviendo a ver la película, yo me acordaba de cuando se rodaba, ¿no? Una atención que Fernando prestaba a los objetos. Si os fijáis, hay un momento determinado en que la cámara se dedica o atiende al refresco de limón que Gavino está tomando, al pañuelo que Laura saca debajo de la cama, al papelito en el que Gavino me dice las cosas que su madre le había apuntado. Los orinales. Las pequeñas cosas, los pequeños detalles que son absolutamente imprescindibles, ¿no? en la andadura de esta gente. Que no me atrevo a decir pobre gente porque, bueno, los que tuvimos la suerte de conocer a don Carlos Lemos. Sí. Yo no quiero ser muy nostálgico, pero la cena que dio Fernando en Lardi antes de empezar el rodaje, yo recuerdo perfectamente las lágrimas de agradecimiento de don Carlos Lemos hacia Fernando Fernán Gómez por contar con él para una película como esta, ¿no? Y las cosas que don Carlos nos contaba de lo que era el teatro tal y conforme él lo entendía, cómo Fernando lo transmitió, cómo nos lo ha ido transmitiendo a lo largo de su carrera profesional como actor y como hombre de la cultura, y cómo desde la sencillez, desde la sinceridad y de la verdad está retratado en esta película. Yo es que he vuelto a ver, a mí esto como documento, más allá que como película, me parece sencillamente A mí lo que me formidable. parece que tiene una caladura muy honda es cómo él reivindica, por ejemplo, la vida de los cómicos, pero
una vida como sin destino, pero los cómicos, a mí lo que me interesa es no que tengan éxito o que no tengan éxito, sino que todos son distintos, que son como una raza especial, que son distintos. Y en eso hay un punto de contacto. Muchos años después, por ejemplo, con Tim Burton en Ed Wood, no importa tanto el éxito como importa el entusiasmo y esa vieja palabra que no se usa, que es la vocación. El por qué estos señores entienden que aquello es algo muy importante, aunque les cuesta incluso el no poder tener amigos. Lo dice en la película, estamos siempre de un sitio para otro, estamos renunciando hasta cosas bellísimas como puede ser la amistad. Eso a mí me parece que está por encima del éxito o del no éxito de un actor, sino que los hace a todos iguales, están marginados todos iguales en lo mismo, ¿no? Es que son caminantes. Claro, transhumanos. Fíjate, el vagabundo, dice, son de ningún sitio, no tenemos tierra, ese discurso, no cae sobre nosotros nunca el maná, pero a la vez tienen ventajas, dice el libro, el amor libre. Bueno, viven en otro mundo, la hora de la fantasía. ¿Os acordáis? Sí. Mira, yo he encontrado por casa en el librito, tenía metida una postal muy divertida, donde se ve a una señora muy antigua y dice, mira qué contentos van los caminantes, pobres gitanillos que viven errantes. Pues bien, los cómicos son gitanillos que viven errantes, pero también con momentos de alegría, de felicidad, porque es su mundo al margen de lo demás, ¿no? Y la ilusión permanente, la emoción de descubrir un local. Lo que pasa es que eso yo creo que hay que haberlo vivido un poquito. Decías antes lo que es el teatro. Bueno, asomarse a un escenario y ver ese sitio vacío y esa gente y ese calor, tú de eso, perdona, sabes muchísimo más que yo, claro que sí. Claro, y está contado en el viaje en una parte que haya un telón. Es que el momento en que recordar que es Paquito Camoira es el que me ofrece el contrato en Teatro de Aranjuez, y este punto de emoción que este pobre Galván tiene porque hay un telón. Porque hasta ahora toda su andadura profesional ha ocurrido en plazas, en establos, en bares, en tabernas. Hay un telón y me dice, bueno, tranquilízate, vete al telón, y hay hasta camerino. Es decir, ahora toda esa cosa que puede parecer como el canto al miserabilismo no es ni más ni menos que el reconocimiento de algo que incluso nos ha marcado y nos ha enseñado, y sigue siendo, pienso yo, una forma de enseñanza, no solamente en el trabajo, sino en la vida. Lo ejemplar de la vocación, del entusiasmo y de la dedicación de estas gentes. Bueno, la película da para mucho más. Sí, hay un momento en que precisamente se hace alusión a esto, ¿no? Al carácter de profesionalidad de estos cómicos, ¿no? Que es cuando se larga Laura, ¿no? Cuando se larga Laura del Sol y les deja tirados, y entonces se reúnen. No se ha llevado nada. Y no se ha llevado nada, y tú dices, no, realmente no tenía casi nada, ¿no? Pero entonces Arturo Galván, Fernando Fernández Gómez, reúne a sus cómicos y dice, tenemos un problema que hay que solucionar, que es que se nos ha ido Juanita, se llama el personaje, ¿no? Juanita. Y entonces alguien dice, pues habrá que suspender esta tarde. Y entonces Fernando se pone furioso. ¿Cómo que suspender? ¿Suspendisteis alguna vez en la División Azul? Un día. Eso no es profesional, no se suspende. El espectáculo tiene que continuar, ¿no? Y en varios momentos hay referencias a eso, ¿no? A la necesidad de solventar problemas que se van planteando, que son problemas a veces gravísimos, ¿no? Porque no recuerdo cómo se llama la función que representan, que están representando en ese momento. Cuidado con la marquesa. No, sí, pero la que están representando en el momento que se marcha Laura. Los claveles de Margarita. Se hace sin claveles y sin Margarita. Sin Margarita. Sin claveles y hace falta sin Margarita. Y bueno, pues estos hombres están dispuestos a resolver los problemas que se les van planteando, como sea, porque la profesión está por encima de todo, ¿no? Incluso cuando esa profesión llega un momento en que es tan alimenticia y tan de supervivencia, que ya es que si no trabajan no comen, ¿no? Pero sigue compaginándose eso con un carácter muy vocacional y muy profesional. Y el gran drama de la película es que eso está contado en un momento en que esta profesión empieza a ser anacrónica, ¿no? Empieza a no tener ya sitio, ya no la confrontación con las otras compañías, sobre todo la confrontación con los peliculeros, ¿no? Que es uno de los pero déjame decir una cosa. Además del drama humano que hay, que nos conmueve, hay un canto al teatro. Y al teatro elemental, que es el actor. O sea, en un momento dado en la novela dice, tu padre no puede más, está muy viejo, etcétera, y a pesar de todo dice, yo sé que el teatro no morirá nunca. También es teatro lo que hacen por la radio.
y lo que echa el jodido Solís en su cine. O sea, todo es teatro es la base del espectáculo. Es un actor y un espectador. Digamos, el escenario vacío de Peter Brook, basta con que haya un actor hablando un hombre a otro hombre para que haya teatro. Vale, por eso a mí uno de los aciertos más grandes de esta película me parece que no es una película de época, es decir, que se desarrolla en los años 50, pero es igual, es una película que se desarrolla en cualquier época, porque la misma sensación tienes en el asilo que cuando ellos están representando, y en el asilo se supone que son muchos años después. Tiene una cosa que dices tú, Andrés, que tiene algo como ese aliento shakespeariano del teatro del globo, Claro. esas representaciones que se hacían, y que da lo mismo la época, la transposición es igual, es teatro Y la puro. compañía de Angulo el Malo, Claro. pues es lo mismo que Claro. vosotros en el viaje a ninguna parte, yendo con carretas, yendo con autobuses. Es el teatro elemental. Es el fluido. Es la base Eso, del claro. espectáculo. Luego, yo pienso que hay ese salto en el vacío formidable, desde mi punto de vista, que hace Fernando, que es que todo está contado desde alguien que ha perdido la memoria. Es decir, que como todo eso que remite a una realidad, esa realidad está contada con estos pelos y estas señales. En un momento determinado, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le pasa a este personaje? Esa necesidad, o ese, vaya usted a saber cómo se le llama, ¿no?, de la fabulación aplicada a su propia vida, y de momento entender o pensar que vivió lo que realmente no ha vivido. ¿Qué es lo que le hubiera gustado vivir? La película empieza con un plano de este hombre viejo diciendo hay que recordar, hay que recordar. Creo que lo que le da hubiese bastado con ese retrato que Fernando hace de esa época, aunque valga la paradoja intemporal, de estos personajes que van por esos caminos que podían ser perfectamente otros, incluso más allá de un territorio más o menos reconocible, sino que el salto va a propósito de la memoria, a propósito de qué es lo que ocurre de verdad y qué es lo que no ocurre a propósito de lo aquellos que nos dedicamos a fingir. En qué punto, sin caer en la esquizofrenia, ni en la psicosis, ni en lo paranoico, hasta qué punto la capacidad de fabular se transforma o puede transformarse en algo que puede resumirse en algo clínico. No, pero es lo Sí, que pero- hacemos todos, ¿no? Bueno, Perdona, claro. todos nos reinventamos el pasado, todos claro. nos contamos mentiras, nos las creemos. Hombre, lo que quiero De es... hecho, cuando Carlos Galván muere, lo que él recuerda es lo que no vivió. Claro. Lo que él recuerda es su beso con Marilyn, su abrazo con el Niágara y todo Pero es que a donde yo voy es que da lo mismo que lo hubiera vivido que no, porque a donde va a la memoria, como tú dices, es que hemos visto, por ejemplo, estrenos en viejos España de Tánger, o festivales de Venecia o de Cannes en aquellos triunfos de los años 50, y tú puedes ver que en segundo término está ese tipo, y hubiera sido lo mismo, su vida hubiera sido la misma vida y hubiera sentido igual, ¿no? Ahora planteamos un problema, mira que yo tengo adoración por Fernando Fernán Gómez, pasión por esta película, pero yo creo que hay que decir el problema. Aquí hay una opción estética, tú lo has dicho, se puede elogiar o no, que es los recuerdos, que muchos son falsos, eso en la novela está claro, él los dice. En la película se podían ver o simplemente oírle a él. Entonces ha elegido Fernando Fernán Gómez un camino muy arriesgado, que es que el espectador lo ve, y yo temo que a alguno le desconcierte un poco porque se mezcla lo que sucedió en la realidad con lo que él fabuló. Pues por ejemplo, en su maleta sale la primera vez la maleta con los recortes muy bien pegados y muy bien clasificados, y luego la maleta, que es un barullo tremendo. Entonces, ¿cuál es la verdad? Tiene que provocar un poquito de desconcierto, y eso también creo yo que va unido a una cosa. Sabéis que a mí me gusta mucho la música, y la música en el cine. Sí. Bueno, aquí hay una opción clarísima. Ha elegido Caminemos, Camino Verde, estupendo. Pero eso va por el lado, digamos, de la nostalgia, que podía haber mantenido la música así toda la película, con antiguos boleros, con canciones, y no. Ha cogido Pedro Iturralde, Claro. saxo de jazz. Sí, sí. Claro, yo lo comentaba con mi hijo y le decía, ¿te gusta o no? Me decía, está muy bien, porque eso indica el desbarajuste que hay en su cabeza. Es decir, pero eso distancia un poco, da frialdad, lo que muestra es ese caos. Entonces yo no sé el espectador si a veces no se sentirá que Yo creo que entra esa en es la la- escena, en la historia, y que sale. Yo Dice, creo, pero Andrés, esto que es esa verdad, es mentira. Es que esa es la gran opción, y lo Es- que hace que esta película sea distinta y que sea tan importante. A mí me parece que lo que no importa ya es dónde está la verdad, porque ¿cuál es la verdad? Y la verdad es en lo que él dice, en lo que él recuerda. ¿Cuál es la verdad realmente de la vida de Galván? Es que yo creo que la
la belleza puede estar lo mismo en la mentira como en la verdad. Claro. Es que yo creo que la opción de Fernando es muy arriesgada porque la línea narrativa que él ha considerado que debía de tener esta película rompe en dos un esquema tradicional de contar una película. Y a mí me parece que esa cosa que tú dices, que se puede liar a alguien, yo creo es una metáfora del cerebro del Galván, que no sabe exactamente nunca qué punto es el exacto. Yo creo que la habilidad de El Fernando que Eso está es más fantástico. liado es Reyán, el psiquiatra, ¿no? Que, a pesar de que tiene sus notas y que coteja fechas y acontecimientos, sin embargo, la imaginación de, No, lo que creo es que no solo Carlos haya Galván le elogios. puede... Sí, no, no, En fin, pero que yo creo digamos que... el problema dónde está. Yo creo que eso, si no debiera no formar parte de los elogios, sí es algo perfectamente tenido en cuenta por Fernando, porque cuando el personaje de Juan Diego nos informa de cómo es la picaresca de la figuración en el cine. De cualquier manera, está jugando perfectamente o continuamente con estas ambivalencias de no caer ni en los trascendentalismos, ni en lo críptico, ni tampoco en lo puramente realista sin más. Creo que la apuesta de entrada de Fernando era, por así decirlo, un poco caótica, asumiendo Claro, es que él podía haberla contado de una manera tradicional, como ha contado otras muchas películas que ha filmado. Es decir, La vida por delante es una película que está absolutamente en una tradición clásica de cine americano, de comedia perfectamente americana. Pero yo creo que la apuesta de él ha sido mucho más audaz. Es decir, hay un plano que se supone que alguien está viendo un televisor cuando dicen que ha muerto en el Café Gijón y hay una panorámica que todo el mundo está viendo. Es increíble que en el Café Gijón pueda darse esa situación, pero hay como una especie de homenaje que lo que suponía Galván, que era donde venían todos, le están rindiendo un homenaje, que probablemente ese homenaje nunca va a existir. Pero yo creo que esa apuesta, esa ruptura continua que hay de la realidad y la verosimilitud, por un lado, la falsedad del personaje, pero su mundo de sueños, a mí me parece que eso está claro que él optó por ello. Y Sí, eso es lo que me parece que la película sea moderna. Eso es muy gracioso precisamente en la escena a la que se refería Pepe hace un momento, que es la escena en que Juan Diego está explicando que los figurantes lo que deben hacer es evitar que se les vea, porque si se les ha visto en casa de la marquesa no van a salir en la escena de Romanos o lo que sea, ¿no? Entonces él lo visualiza de una manera totalmente exagerada, pero muy pudorosa desde el punto de vista de puesta en escena y de planificación, de forma que no está muy marcado, ¿no? Que es que salen todos poniéndose las manos en la cara y escondiéndose del paso de la cámara, cosa que es bastante verdad, porque claro, también a los profesionales también nos obsesiona mucho cuando llegamos a un rodaje y nos encontramos a la misma figuración. Otra vez Hay un tema también que también, dentro de lo caótico, por así decirlo, en el teatro en Nueva York y en Valencia y en Moscú y en todos los teatros está la el misma orden figuración. rigurosísimo de lo caótico de Fernando es esta mirada o este comentario, porque yo no te voy a decir ni testimonio ni mensaje, no, son comentarios, miradas de Fernando, provisto de la condición del actor. Hombre, conociendo a Fernando, más que mensaje, recao. Un recadito. Del hombre de teatro, es decir, el peliculero, este pobre diablo que va con su furgoneta, ahora cuando están pasando los tiempos que están pasando, cuando los medios de comunicación, las formas de ocio han cambiado, evolucionado, y la gente del cine hemos estado durante, y parece más o menos un poco como los cómicos de la legua, ¿no? Porque viene el televisero también, y el del televisero vendrá el no sé qué. Ahora los cableros, los del cable. Ahora los cableros, claro. y así sucesivamente, ¿no? Lo que es la secuencia del rodaje de la película. Como un hombre de teatro, el concepto, la idea que tenía del hombre de teatro, este gran profesional, ¿qué es lo que pinta en medio de todo ese mundo, ¿no? ¿Cómo está contado desde desde el patetismo por un lado, una por otro, incluso lo puramente divertido o el regocijo, ¿no? Yo creo que toda la generosidad, la lucidez de la mirada de Fernando en todo esto, sin perder en ningún momento las cargas de profundidad, animando, amenizando todo este discurso, es realmente un ejemplo formidable. Pero fíjate, en ese pueblo que se ve, también se ve un cinema muy viejo al fondo, solo una vez. Es decir, que si ese teatro, digamos, ambulante va a pasar, mucho cine va a pasar también. Y no importa, porque habrá lo que llama Fernando teatro en el sentido amplio de la palabra, porque detrás de un televisor ha de haber una persona. Ha de haber alguien claro, que actúe, ha de haber el viejo actor cómico, como lo llames. Entonces, eso no pasa de moda nunca. Es curioso eso que dices tú, porque nosotros llevamos en este programa, por ejemplo, hemos puesto Bienvenido Mr. Marshall, se ha puesto El Sur, La Tía Tula,
en todas las películas y en esta también hay una camioneta que llega a la plaza de un pueblo. Es curioso. En todas hay un cine, en Bienvenido, en El Sur. Claro. Y tal. La referencia es continua y hay algo que es lo que yo digo, que por eso este ciclo tiene otro tono que puede ser hablar de películas internacionales. Hay unas raíces tan claras que vas viendo, pero que no tiene nada que ver, es decir, no hay ninguna influencia. Pero cuando la tía Tula ves que llega la camioneta aquella, donde se bajan a pasar el verano, Tula y Ramiro, etcétera, es la misma camioneta que va en Bienvenido Mr. Massas, son los cómicos que bajan aquí en otra tartana. Eso es curioso, que está llena las películas españolas de esas imágenes. Es que es una España que está muy cercana, es que es una España que hemos vivido todos los cuatro que estamos aquí. Luego el cine lo ha reflejado la muy conciencia, bien. vamos. Y el cine lo ha reflejado muy bien, porque claro, podía haber el otras cine secuencias. ha reflejado eso porque esas eran las cosas que marcaban nuestra vida cotidiana, ¿no? Era la España de Pero la lo que decía posguerra, antes Pepe, ¿no? Fernando, es que hay Una España ahora muy arcaica todavía. hay la misma diferencia, años luz, que había entre esos cómicos que iban a esos pueblos con esos nombres y ese peliculero que ya llega en una furgoneta. Ahora los dueños de los cines, de las salas, la diferencia con las autopistas audiovisuales que llegan se ha multiplicado, es decir, han quedado Por eso estamos obsoletos tan totalmente. mareados. Sí, claro pero que sin el señor Sacristán o el señor Fernán Gómez no hay nada que hacer. Sí, pero Sin siempre un talento, sin Claro, una persona que escriba y una persona que interprete. Sí, Claro, la cosa pero vamos está- a la raíz, que hasta los del cable y las películas que lleguen por autopistas audiovisuales serán historias que cuentan unos señores y que interpretan otros. Pero fijaros que la película está ya marcado muy claramente que es el punto de vista de las distintas generaciones, ¿no? Que ya es muy distinto la opción que toman Fernán Gómez y María Luisa Ponte que la de Juan Diego y Pepe Sacristán y que la de Laura del Sol, que ya tiene otro mundo posible, ¿no? Y por supuesto Gabino Diego, que piensa que aquello es todo ridículo. Que eso ya no tiene... Que donde esté una buena mercería, donde esté un buen quiere ser sitio para llevar las administrativo, cuentas. ¿no? Es muy bonito cómo empieza la película con ese planteamiento familiar, ¿no? Del padre, el abuelo y el hijo, ¿no? Y que se dan el mismo la abrazo. voz de la sangre, todo Se dan el eso. mismo abrazo, el padre y el abuelo dan el mismo abrazo. Un abrazo teatral. Un sí, abrazo porque hay que teatral, salvar Fulano, la situación. a mis brazos sería. Claro, eso es Hombre, Y Fernando Fernando da el abrazo igual que dice luego lo de señorito. Es decir, es un Y en tipo el de... libro comenta una cosa, lo difícil que es acostumbrarse a un hijo, que no lo conoces, y lo difícil que es luego acostumbrarse a no tenerlo. O sea, también las distancias, lo difícil que es entre los seres humanos. Ahora lo que ocurre, yo pensando muchas veces en este Galván y en la parte del Galván que uno tiene, ¿no? Para procurar que a uno no le pase esto de saber si ha cenado o no con Jorge Mistral o con... ¿Dónde puñetas está uno, no? Hace poco leí una revista, las listas de las recaudaciones de las películas españolas más vistas, y la que más, de hace ya del año 60, yo no sé si estaba en los 6 millones de espectadores, ¿no? Cuando tú piensas que ahora te dedicas o puedes dedicarte a trabajar para un medio que tiene un poder de convocatoria, que en un día te pueden ver 10 millones de personas, y para que no se te fundan los plomos y para que no acabes loco, esquizofrénico, perdido de saber qué es esto de los niveles de audiencia, en definitiva, a partir de una propuesta determinada, hecha de una manera y no de otra, con un texto y no con otro, y con unos compañeros y no con otros, ¿qué tipo de respuesta es la que tú quieres recibir? Si la opción sin más, si la decisión, o donde está el éxito sin más, o lo que tú quieres hacer sin más, es sumable o no es sumable en ese número de espectadores. Por ahí el delirio y la esquizofrenia puede llegar a acabar con todos nosotros. Yo creo que todavía, y lo que se plantea, que no es una pretensión de Fernando, pero que sí es una reflexión que a mí me gusta hacer, porque me gusta, es este oficio sigue teniendo, afortunadamente para mí, y no lo voy a perder nunca, esa condición de ser el pegador de los telones. Claro. Ese que piensa que en un momento determinado se puede suprimir un personaje y que salga uno que lave la carta. Esa gente que en un momento determinado tenga la capacidad de conmover, de emocionar o no a un auditorio con unos mecanismos, con unas posibilidades. Y el día que eso se pierda sin más, se pierde el norte, ¿no? Pues por eso volvéis al teatro. Claro. Perdona, porque ejemplo clarísimo, Jack Lemmon. Jack Lemmon es un actor fenomenal y supongo que en Hollywood le podían dar todas las películas y todos los millones que quisiera haciendo una tontería, una comedia. Y entonces a mitad de eso dice, me voy a Londres y hago el Long Day's Journey Tonight. O sea, una obra del demonio, de complicada, de dura, de difícil, y que le pagarán la milésima parte. Claro. ¿Por qué? Por satisfacción personal. No digo que lo haga todos los días, ni tú, por supuesto. Pero de vez en cuando dices, ahora yo me pongo encima de un escenario y sin nada, yo
Hablo a ese señor directamente, perdona, sin cámaras, sin variaciones, sin máquinas, sin nada. Si estuviese aquí un Fernando, hombre que habla a otro hombre. Si estuviera aquí Fernando, vamos, yo no tengo a presumir de tener la argumentación de Fernando ni su ingenio, pero no estaría en absoluto de acuerdo, puesto que él... Pero sí hay como la necesidad de irse liberando un poco de la servidumbre del actor y ir transitando, procurando otros medios, otras maneras. Creo que lo que ahora está ocurriendo a propósito del poder de convocatoria que tienen en sí mismo, y no me pierdo creo que no nos salimos del viaje a ninguna parte, ¿no? Porque cuando Laura me dice, somos vagabundos, porque ¿qué coño es esto? ¿A qué nos dedicamos? ¿Qué es lo que hacemos? Aquel día que llegamos a tal sitio, que nos adelantaron los Calleja Ruiz y que entonces nos vimos a ver 3 lanceros bengalíes, a ti y a mí nos gustaba más aquello. ¿Qué nos gusta más ahora? ¿O qué es lo que le puede gustar más a la gente de lo que uno oferta? Entonces yo creo que con todo ir procurando cuidar eso, la servidumbre del ser solo actor y poder transitar por otros terrenos que tengan que ver con una comunicación sin la necesariedad de un intermediario que sea el que marque. Sí, yo creo que además el drama del actor sigue absolutamente vigente. Lo que ocurre es que los condicionamientos sociales son distintos y probablemente pues las salidas profesionales son otras, pero actores no sois solo tú y Fernando y Alfredo Landa y los 4 que triunfáis, sino actores son muchos que no triunfan, muchos que se quedan en perennes, no secundarios, sino terciarios, como en un momento determinado dice Juan Diego en la película, me parece que es, y muchos otros que se creen y se consideran actores y nunca consiguen un papel, o lo consiguieron una vez y no lo han recuperado. Y algunos de estos actores siguen teniendo problemas de supervivencia y problemas de cómo ganarse el pan. Y están los figurantes, que es otro mundo, y que puede ser o no dramático, puede ser muy placentero o puede ser absolutamente dramático, pero ese drama o esa problemática pervive, ¿no? Y desde luego yo creo que sí que es una cosa que apunta a la película, que bueno, que eso será siempre la lucha por la vida, ¿no? Sí, y también la lucha profesional, es decir, que tú, que eres una estrella y que eres un primer actor súper reconocido, etcétera, etcétera, sin embargo, pues tendrás en determinado momento que decir, a mí ahora no tengo ningún papel que me interese, y ahora no me ofrecen trabajo. Perdón, y llevo 6 meses sin trabajar. Pues por eso a mí lo bueno de esta película siempre me ha parecido que lo que reivindica es la moral de los cómicos, no es el éxito, no habla del éxito ni del triunfo, habla de que todos son iguales, los que tienen éxito y los que no tienen, porque están unidos por algo. Y hay una cosa evidente, él da una pincelada, que esto es de hace muchos años, por supuesto, ya que se pierde casi en el tiempo, los cómicos no estaban enterrados en lugar sagrado, eran distintos ante la sociedad, siempre había un rechazo de las sociedades, pero incluso ahora, en el año 96, cuando parte de esta profesión, donde yo englobaría lo que es todo el mundo del espectáculo, ya va a una recepción real, se miran de otra manera, son simpáticos, son agradables, pero no son políticos, no son economistas, son alguien que está bien y que es divertido y que se charla a gusto con ellos. Y todos hemos ido a festivales y te reciben en las embajadas de España y está bien ese día. Y ellos como un día de fiesta para ellos, porque tienen una gente que no es la gente habitual. Eso seguirá siendo toda la vida, porque en los genes va algo singular y distinto y que no tiene nada que ver con el éxito ni con el fracaso. Es que hay una moral que es la moral de los cómicos, la moral de la gente del teatro, del cine o del espectáculo. Eso es lo que yo creo. Esa especie de que están marginados, no por lo malo tampoco, sino marginados. Porque por es definición. Una cosa, claro, hay una marginación. A un lado y a otro hay otras gentes y otras Pero profesiones. es que el cómico, perdón, ha sido el bufón, en el buen sentido de la palabra, el que está fuera, el que le canta las verdades al rey porque las dice en broma. Y es una profesión disparatada, absurda, que tú te ganes la vida, digamos, fingiendo que eres otras personas, diciendo otras palabras, es una especie de esquizofrenia que o se entiende esa magia o no se entiende. Por otro lado, es un lujo maravilloso. Sí. Es decir, que yo esté aquí como un príncipe del Renacimiento y que tú, o Fernando, quien sea, no solo me contéis, sino me hagáis vivir una historia para mí, eso no se paga con todo el dinero del mundo. Y cuantas menos mediaciones haya, mejor. Por eso yo, perdonadme, me gusta mucho el cine, pero os digo que todo actor de verdad necesita y le gusta éxito, dinero, fama, lo que sea, pero si puede, la ilusión de todo actor, un día subirse al escenario y decir Shakespeare. Pero yo eso ya lo dudo, por una cosa. Yo ahí ya lo dudo, y te voy a coger el hilo de lo que tú decías. Y tú has dicho, porque quieren trabajar y delante hay una persona y no hay cámara. Bueno, es que yo creo,
Por ejemplo, a mí me gustan mucho las películas de Fernando Fernán Gómez, que creo que están viviendo un renacimiento porque cada vez son más valoradas. Pero en esta en concreto, y yo no lo he notado en casi ninguna, yo tengo la sensación en algunas escenas, en muchas escenas, por ejemplo en una que tiene Pepe Sacristán con Laura del Sol en esa cama de aquella pensión, que no hay cámara. Eso es muy difícil de lograr, no se logra normalmente, ni lo logra un director de mucho talento casi en su cine como marca de fábrica, pero tú tienes la sensación de cuando a ver eso, que apaguen la luz, que no sé qué, que ahí no hay cámara, que has invadido realmente una intimidad de unas personas, y cuando él se levanta y ves que está como aterido de frío con la camiseta, o cuando le está diciendo a su hijo aquello del papel, tú tienes la sensación de que hay algo que no es cine, que no es cámara, que ha logrado que haya un punto de vista por donde aflora la vida. Eso sí que es difícil de conseguir, y eso es el estilo o la vocación de estilo o lograr algo que tú has pretendido durante mucho tiempo. Eso está en esta película y yo no creo que esté en otras películas anteriores, por supuesto de Fernando, ni del 95 o el 99% de la gente que hace cine en España. Porque está muy bien hecho. Pero siempre hay que... No, es porque yo creo que Fernando llega un momento que prefiere el cine al teatro. El encuadre favorece siempre al teatro. El cine al teatro. Bueno, porque se fue del teatro, por desgracia, para el teatro español. No, porque no tuvo éxito. No, creo que no nos va a dar tiempo este coloquio ni es el discutamos tú y yo, después discutamos o hablemos, porque yo no estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que la relación del actor, sea con la cámara, con el espectador, para mí es indiferente. El interlocutor válido, el soporte es el personaje y la historia, y se puede de hecho producir una relación mucho más intensa y mucho más de verdad dirigiéndote, por así decirlo, a un compañero con una cámara delante que ante un patio de butacas. Pero eso sería otra conversación. Sí, yo es que creo que realmente el cine es un invento maravilloso. Yo también, y todos. Pero el cine en su aspecto más elemental, es decir, la idea de encuadrar, es decir, de escoger una parte de la realidad, una parcela de la realidad y ponerle coto, ¿no? Y ponerle unos márgenes por arriba, por abajo, por la izquierda y por la derecha. Y la capacidad que con eso se tiene de expresar algo es lo que favorece siempre a la historia, ¿no? Y yo creo que favorece al trabajo del actor. Yo voy muchas veces al teatro y veo una función en donde hay un actor que está haciendo un trabajo maravilloso, pero no le veo como me gustaría verlo, porque no alcanzo a divisarlo bien, y además alrededor hay unos actores que lo están haciendo muy mal, o la puesta en escena, el movimiento de escena no acaba de funcionar, o el decorado es muy malo. Entonces esa facilidad que hay en el cine de escoger qué es lo que quieres mostrar de esa realidad es, además de tremendamente creativo, es un paso más allá del teatro, ¿no? Yo en el teatro estoy todo el rato esperando que me cambien el plano. Porque eres un hombre de cine. Te lo digo No al lo revés. puedo remediar. Un actor mediocre en cine tú lo tapas con 20.000 cosas, con encuadres, con músicas, un actor mediocre en teatro se hunde. ¿Lo ves? Yo creo que no. No estoy de acuerdo. Yo creo que en el cine tampoco lo tapas Yo creo también. que el teatro si me apuras, no se tapa nada. el teatro es más impune. En el teatro es más posible la impunidad, pero en fin, creo que es otro sería vamos a la Yo creo, otro si tema, volvemos ¿no? a la película, yo creo que lo que está claro en esta película y en toda una trayectoria es la fidelidad de Fernando Fernán Gómez al teatro y al cine. Sí. Hay una fidelidad asombrosa. Tú estabas hablando ya de seleccionar, claro. Tú estás seleccionando un espacio. Claro. Y lo que dura ese espacio, eso es el cine, claro. Has hecho una definición absolutamente clara. Yo lo que sí creo, y por eso decía antes, es que en esta película tienes la sensación, que en otras tú dices qué bonito es este plano y qué bien hecho está, no, que aquí ha desaparecido la cámara en muchísimos momentos. Pero es de las películas españolas que yo recuerdo en donde tienes la sensación de que no hay cámara, de que tú estás viendo trozos de una realidad, que es lo que yo creo a lo que aspira cualquiera que cuente una historia. A lo que tú dices, yo voy a seleccionar eso, pongo el objetivo determinado con el que quiero verlo, y bueno, y ahí hay unos señores que me lo van a decir. El que es bueno lo dice igual en el teatro, en el cine, en la televisión y por la calle. Y eso yo no tengo ninguna duda. Y entonces los que no son tan buenos, pues no son buenos ni en el teatro ni en nada. ¿Qué pasa? Tú decías un poco lo del teatro. El teatro es un plano general, siempre, ¿no? Ahora, yo creo que la mayoría de los directores de cine y probablemente de teatro, si pudieran, a ver qué te parece esto, Andrés, empezaría una representación y a los 7, 8 segundos ya corten. No, un momento. Vamos a ajustar mejor, que habéis entrado y estarían cortando todo el tiempo como si fuera el rodaje de una película. Pero me perdonas, tú has dicho una cosa de estética que yo en general no estoy muy de acuerdo. Dices, es que todos los que cuentan una historia les gustaría
desaparecer y que no se notara que están ellos. No todos. Hay gente que sí y gente que no. Si queréis, ponemos ejemplo de pintura. O sea, tú ves un cuadro de Velázquez y Velázquez no existe. Es la realidad, lo que quieres ver. Tú ves un cuadro de Goya y Goya está ahí siempre delante diciendo, oye, soy Goya el que te lo enseño así. Tú lees a Cervantes y estás viendo el mundo. Tú lees a Valle Inclán y ves el mundo a través de Valle Inclán. No digo que una cosa sea mejor que otra. Ya. Entonces, Visconti está ahí con su esteticismo. Es que Fernando no es esteticista, no le gusta ponerse en primer plano, le gusta desaparecer. A mí eso me parece una virtud. O sea, a mí también. Yo prefiero a Cervantes, a Valle Inclán, salvando todos los respetos de lo que tú dices, y prefiero, por ejemplo, a un cineasta invisible que a un cineasta que esté marcando continuamente, como puede ser el caso. Yo creo que podemos hablar de estos nombres, pero, precisamente porque cada uno optó por su propio camino. Cada uno son unos artistas que han abierto un camino perfecto. Claro. El error hubiera sido que Velázquez hubiera empeñado en estar ahí para luego pintando así, y que Fernando, a la hora de contar una historia como la de esta gente y contarla así, lógicamente la opción era la de un poco la que él me marcó a mí como intérprete, es decir, procurar que no se nos vea. Que se nos vea lo menos posible. Volvemos a los actores. Ha cogido actores magníficos y también, perdonadme, de cine, pero también de teatro. Lemos es la historia del teatro español. Es, si no me equivoco, Willy Loman, La muerte del viajante. Y recordemos, Cándida Losada, que a lo mejor no todo el mundo la conoce, ¿no? Doña Florentina. Nos quiere echar del pueblo. Cándida Losada, si no me equivoco, viene de la escuela de Margarita Xirgu directamente. Agustín González, por supuesto, es de cine maravilloso, pero de teatro, en fin, no digamos. María Luisa Ponte. María Luisa Ponte, fíjate. No, sí, eso es evidente, pero él ha trabajado con esa gente siempre. Pero bueno, se le ha pasado también. Berlanga ha cogido muchos actores que eran de teatro. Y toda la tradición de grandes actores del cine español vienen del teatro. Porque, entre otras cosas, cuando empezó el cine, no existía antes, ¿de dónde iban a venir? Pero fíjate, Lemos en la película dice una cosa que no sé si es un poco autobiográfica, porque hay muchos juegos, muchos guiños. Dice, claro. No, yo he hecho pocas películas. Sí. Yo cine he hecho. Porque hay cierto tipo de actor de teatro que es menos adecuado para el cine. No tuvo la suerte o no traspasó no sé, esa barrera que es muy difícil para que puedas compaginar el cine y el teatro. Yo insisto que, claro, no es cuestión de entrar ahora en el debate, ¿no? Pero yo, el cine, teatro, actores, yo creo que ha habido grandes actores en el teatro que han hecho una labor formidable y que puestos delante de la cámara les ha dicho no, y no es por ahí, no. Las razones por las cuales esto ocurría, esto sabes si era el papel, los directores, pero sí se han dado casos de actores que en cine no han tenido la posibilidad de desarrollar lo mismo que... Porque es una forma, era sobre todo una forma de interpretar muy distinta, que se ve en la película, eso es clarísimo. No, y hay actores que simplemente decidieron que preferían vivir dedicados exclusivamente al teatro, que no les interesó el cine como medio de trabajo, ¿no? Sí, claro. Yo he llamado a algún actor que me ha dicho, no, yo no quiero hacer cine, quiero hacer solo teatro. Y, bueno, pues es muy respetable, ¿no? Y viceversa, hay gente que no quiere hacer teatro porque es muy cansado, muy agotador, etcétera, etcétera. Entonces no siempre es un problema de fotogenia o un problema de mala suerte o de incomunicación, sino que a veces es un problema de propia decisión, ¿no? Y hemos hablado que esta es una película donde es muy importante una reflexión sobre el recuerdo, sobre la memoria, pero también es una película muy personal, muy íntima y muy biográfica. Es decir, que aquí hay toda una vida. Es gente que viene, porque Fernando viene hasta, fíjate, su madre ya cuando él nace es porque su madre está en una gira de teatro, o sea, que no es que lleva al teatro desde dentro. Y yo creo que hay muchas... Sí, pero eran compañeros muy distintas. No, porque esto es mucho más atrás, pero que lo que yo digo que es biográfico, no las andanzas de esta gente, pero que lo que sí es biográfico es el amor que hay por el teatro, la profesión por dentro, el recorrido que hace de conocimiento a nivel de cómo son las reacciones de muchos de los que aparecen allí. Esas son absolutamente reales y de las que sabemos todos cuando dicen que si hay la cabecera, como ¿quiénes vamos a ver? Están los otros, fíjate, me cago en coño, dicen en la iglesia. Claro, son esas cosas que vienen contándose por anecdotario, pero que evidentemente es una película muy íntima y muy personal. Yo de eso no tengo la menor duda, y que ahí está puesto, además de
esa especie de no aparecer está puesto el corazón mucho más que en otras películas. Fernando, que suele ser una persona fría rodando. Y que no hay tantas barreras entre una forma y otra de teatro y de interpretación, ¿no? Que eso se ve en una escena muy bonita al final, cuando Pepe está en el asilo, en la cama, y entonces entra a verle Carlos Lemos y se sienta allí. Carlos Lemos, aunque ahora esté en el asilo, ha sido un eminente actor, mientras que Pepe no ha sido nadie, ¿no? Y entonces en ese momento se sientan ahí y empiezan a hablar de sus cosas. Pepe empieza a contar mentiras y el otro pues también le da un poco igual. Y él ha habido tantas mentiras en su vida, Lemos. Sus propias fantasmadas, ¿no? Tantas mentiras habría oído Lemos en su vida que le parece bien, ¿no? Hay una comunicación entre ellos, ¿no? Que está muy bien, ¿no? Oye, y no olvidemos el aspecto, digamos, de la mujer, el aspecto romántico del amor de las mujeres, que eso, en fin, es muy hermoso, muy romántico, muy trágico, ¿no? Y varias veces comenta la mujer, vaya misterio, vaya peligro, uy, eso, dice en el libro, es que la mujer tiene esa suma de perversos conocimientos innatos. Bueno, un pesimismo notable, pero a la vez dice que el único momento de más felicidad de su vida fue cuando esta chiquita le dijo, te querré siempre, que no duró nada. Duró siempre. Claro, pero mientras duró fue siempre. Hombre, y ese final que a mí me gusta mucho en la novela mucho, y que yo no sé si en la película el espectador llega a enterarse tanto, cuando en medio de todo el recuerdo de lo que ha vivido, de lo que no ha vivido, lo que ha imaginado, lo único que le queda al final dice que es el peso suavísimo de una mano de mujer, que no se sabe quién es, claro. En la película era la mano de la enfermera que lo hacía Emma. Que ese es el peso suave. Para todos es muy difícil cuando llega este momento tener que seleccionar un plano, pero para ti supongo que más. ¿Cuál sería el plano o el momento o la secuencia que tú elegirías, lo que más te gusta? Me cuesta mucho trabajo por multitud de razones, tal vez, no sé, ese plano de Laura y mío, ¿no? En la pensión, cuando ella me dice somos vagabundos, esa especie de punto y aparte en medio de las frustraciones por un lado, las posibles ilusiones por otro, quietos allí en aquella cama de aquella pensión, con la bombillita puesta encima. Eso por un lado, pero porque cada uno de los planos de nosotros andando por aquellos caminos, ¿no? Es, bueno, o el plano de Fernando contándome que ha decidido irse a la compañía de los otros y que, bueno, si nació en una carreta y muere en una furgoneta, joder, vaya escalada social, claro, la de este hombre, ¿no? Es que eso es lo que más me gusta a mí de la película, sí. esa escena. Esa sería la tuya también. Sí, a mí esa escena me parece prodigiosa, y la escena inmediatamente anterior con María Luisa Ponte. Esa escena, que son dos escenas justapuestas con un mismo significado. Lo que ocurre es que la de Fernando, claro, es fantástica por el texto, ¿no? Que es muy bonito, y ese momento en que tú le dices, padre, está usted hoy muy gracioso, ¿no? Estás hoy muy gracioso. Está muy animado, muy animado, ¿no? Cuando pasen los años, 20, 30, 100 años, además de eso, esa escena tendrá otro pozo, yo creo. Que es que, por ejemplo, Fernando y María Luisa Ponte han trabajado tanto juntos, han hecho tantas películas, han hecho teatro, han cenado tantas veces. Y hay algo que eso está atrapado por la cámara, que además de que estén muy bien ellos, es distinto, ¿no? Eso es lo que yo digo, que hay como la fugacidad del tiempo que de repente se detiene, no sabes por qué en un sitio y no se detiene en otro. Y en esta película se ha detenido, y eso es una cosa estupenda. ¿Y cuál sería tu plano, tu momento? Yo tenía esa escena también, pero os digo, desde mi punto de vista, porque es casi cámara fija y dos actores, nada más. Y ahí no hay ringo-rango estilístico ninguno. Entonces habla Fernando y le contestas tú y decís unas maravillas y bueno, ya lloramos todos. Pero si queréis, por salirme de esa, hombre, recordemos la otra tragicómica, la del ensayo. Estaba deseando que viniera usted por aquí, señorito. Estaba deseando que viniera usted por acá, señorito. ¡Corten! ¡O me corto yo los huevos! ¿Pero quién ha sido los soplapollas que ha encontrado este hombre? ¡Samantes! Es de los que se presentaron a la convocatoria. Pues lo habéis buscado con una lupa colgada en los cojones. ¡Me cago en el padre de los hermanos Lumière! A ver quién de ustedes cree que puede decir este párrafo. Esto es una mierda. No tiene nada que ver con el teatro, ya lo decía yo. Bueno, eso que es divertidísimo, es graciosísimo, pero a la vez es que es tragiquísimo. Porque al final el cine es una mierda, no tiene nada que ver con el teatro.
El día que rodamos eso, el día que rodamos Eso es esa tremendo. secuencia, cuando Fernando se acerca a mí para decirme esa frase, esto del cine no tengo en el teatro, ¿sabes? Es decir, una mierda no tengo en el teatro, ahí acabamos llorando todo el Claro. equipo, toda la gente que estaba alrededor, acabamos llorando a moco tendido. Porque no es de la solo una emoción. discusión estética del cine y el teatro, no. Es una cosa humana que el tiempo es una tragedia y ya está, y no hay manera. Y este señor ha vivido en una forma de interpretar y esa forma ya no sirve. Y eso pues nos pasa a todos de alguna manera. No, que nos claro. han educado para algo que hemos vivido y llega un momento que la vida ha cambiado. Yo lo debí, Fíjate, vamos, que ya no sirve esa forma de lo que se interpretar no hacía. sirve. Galván tiene memoria de algo que no vivió. Yo, sin embargo, sigo en este oficio y espero seguir durante un tiempo y veo con gran alegría cómo la gente joven aparece y cómo... Ahora, hay un punto, espero no, sin pecar de carroza ni regresivo, un punto en el que hace hincapié esta película, a propósito de eso, de remendar sin caer en el miserabilismo, sin caer para nada en exaltar lo mal que se vivía, porque si se vivía mal es porque había unos cabrones que nos explotaban, ni más ni menos, ¿no? Pero creo que hay unas cosas que pasan para poder transmitirlas, pasan por el conocimiento de otras cosas, ¿no? Y a mí me da la impresión de que aquel aprendizaje tuvo que ver con la vida. Que ojalá igual no se hubiera dado por supuesto, tan lamentablemente no, mucho menos la de aquella pobre gente, pero incluso lo que yo llegué a vivir. Ojalá no se hubiera dado. Ahora, los que enseñan o las otras formas de aprendizaje, ¿quién se nombra ahora el sustituto de aquel acontecimiento que fue lo que ahí me enseñó, nos enseñó unos cuantos? ¿Cuál es el método, por decirlo, el sistema? ¿Cuál es el referente? Rafael Aparicio, me parece que, bueno, la pobre está mal. Hace poco hubo un homenaje. Yo hago hincapié en esto. Los que hemos tenido la suerte de trabajar con gente como, que algunos de ellos fueron por los caminos, la inmensa suerte de aprender de ellos, creo que cuidado con el descuido y la falta de atención y de respeto de estas generaciones nuevas hacia esta gente. Dignidad, que dicen Sí, en la claro, película. dignidad. Ojo, ¿Qué es lo que porque dicen? yo cuando digo Rafael López Somoza y hay un mozalbete que me mira por encima del lomo diciendo, ¿cómo? Hombre. Que dice, ¿cómo? A mí me pasa algo por el cuerpo que me pone muy mal. Me pone muy mal. Bueno, pues a mí me habéis quitado todos los planos favoritos de la película. Voy a tener que decir uno que no está... Pero sí, hay uno que me gusta a mí mucho. Aparte, tú has dicho la escena esa que estás tú con Laura del Sol y sobre todo el momento que tú la coges de los brazos y ella dice, me estás haciendo daño y luego la coges de la cara. Ese es un plano que las dos miradas, que probablemente ahora lo estaremos viendo, son asombrosas. Pero yo de quedarme con un plano, la entrada de Carlos Lemos en el asilo. Ese plano es un homenaje lleno de respeto, de dignidad y de amor hacia lo que se supone que es un actor que ha dado lo mejor de su vida para que la gente pudiera seguir una comedia o un drama. Cómo va avanzando por ese pasillo en un plano general. Eso me parece que es el plano realmente lleno de emoción y conmovedor. Aunque tiene muchos la película, eso es evidente. Tiene unos cuantos, sí. Que tiene muchos de ellos, ¿no? Pero esto es... Hay otra película española que también, a ver si la Cómicos. podemos poder, eso que te iba a decir, que es cómicos. Y una italiana, Luci di Varietà. Sí, claro. Bueno, el comienzo de Fellini, que eso también, con muchas diferencias, conmovedora absolutamente. Y el comienzo de Cómicos es formidable, Cómicos porque es es lo de la voz como- en off, sí. una Claro. panorámica sobre Y las cómo caras de se la gente y habla dice, de- fulano está 30 duros, fulano está 30 duros, 25 sí. duros, fulano está 10 duros, fulano está no sé qué. Porque va? también lo ha vivido en su familia. Claro. Que era una Eso manera de no hacer son el teorías. reparto, ¿eh? Claro, Es una manera de hacer el fulano está reparto. 30 duros, 20 duros, 20 duros, 10 duros, ¿no? Que es otra de las grandes películas que ha dado el mundo del teatro, que suele dar muchas, Eva al desnudo, dan muchas, claro, porque es un mundo tan apasionante donde los espejos se van sucediendo continuamente. Sigue siendo este un oficio apasionante y sobre todo si sigue siendo contemplado y mirado por gente como Fernando Fernán Gómez.